Recordar que estábamos mm, viendo las medidas asociadas a una distribución de frecuencia. Os pongo en situación eh, para que recordéis en qué posición nos quedamos. Cuando teníamos una población y queríamos estudiar dentro de ella una característica, lo que hacíamos, si la población era pequeña, pues la estudiábamos a ella toda la población, pero lo más normal es que la población, por las causas que vimos anteriormente, eh, no se pudiera estudiar toda ella y había que recurrir a tomar una muestra. En esa muestra se analizaba la característica de calidad, de la característica que estábamos interesados. La altura, el peso, la resistencia eléctrica, lo que fuera. Entonces, esos datos se resumían en una tabla de frecuencia. Una vez que tenía esa tabla de frecuencia, pues podía representarla en unos diagramas para facilitar la comprensión del espectador. O la podía resumir la información que tenía esa muestra, esa tabla de frecuencia la podía resumir en unas medidas que eran de tendencia central, de dispersión, de forma y otras. Estas medidas también las podía calcular directamente en la muestra o en la población si la podía estudiar toda ella. Y vamos haciendo la descripción de cada una de esas medidas y vamos calculándola en una pequeña muestra y en una tabla de frecuencia hecha con esa muestra. Y en este camino nos quedamos en el recorrido intercuartílico, que lo vuelvo a repetir para que arranquemos con los motores un poquito calientes. Entonces, eh, esperaros que no hemos ido para atrás. Dice, recorrido intercuartílico. Dice, cuando tenemos una muestra, si la ordenamos de menor a mayor, vamos a definir el cuantil del X% al elemento de la muestra que cumple que el X% de los datos, del número de datos de la muestra, tienen un valor menores o iguales que él. ¿Cómo lo calculamos en la muestra? Pues la muestra tendrá un número de elementos, digamos 200. Y queremos calcular el cuantil del 25%. Pues entonces, ¿cuál es el 25% de 200? 50. Pues el valor que ocupe la posición 50 de la muestra, una vez ordenada de menor a mayor, sería el cuantil del 25%, porque cumpliría que el 25% de los valores aparecidos en la muestra serían menores o iguales que ese valor. Es decir, que calculamos la posición y luego el cuantil es el valor que ocupa esa posición. En la tabla, pues en la tabla tenemos que recurrir a aplicar esta fórmula, que era una fórmula parecida a la de la mediana, solo que aquí la X no era del 50%, sino que era libre. Tú podías poner ahí el porcentaje que quisieras. Entonces, para que aplicar esta fórmula, lo primero que teníamos que ver es en la tabla en qué clase se iguala o supera por primera vez el X% del cuantil que yo estoy intentando calcular. Y esa sería mi clase de trabajo, mi clase I. Pues entonces, aquí pondríamos el límite inferior de esa clase, aquí la amplitud, límite superior menos límite inferior, aquí el porcentaje del cuantil que estoy queriendo calcular, menos la frecuencia de la clase anterior, partido por la frecuencia de la clase I, menos la frecuencia de la clase anterior. Y obtengo un cuantil del X% que tiene que estar en la clase I que he seleccionado. Vamos a ver, por ejemplo, en la muestra esta, cuantil del 25%, pues calculamos la posición del 25% que nos da 2,25. Bueno, pues decimos en la posición 2. Ya hablamos de que en muestras tan pequeñas, pues no sabemos cómo acertar bien si coger la 2 o la 3, pero bueno, cogemos la 2, por ejemplo. Y el cuantil del 25% sería, en la posición 2, 162 centímetros. En la tabla, pues en la tabla nos tenemos que buscar la clase donde por primera vez se iguala o supera en la frecuencia relativa acumulada el 25%, que sería aquí. Aquí que llegamos, aquí estamos en el 11, no la hemos superado ni igualado. Aquí estamos en el 33, hemos superado el 25%. Luego mi clase de trabajo es la 160, 170. Aplico a esa clase mi fórmula.
límite inferior 160 más la amplitud 170 menos 160 por el cuantil que quiero calcular 25 menos la frecuencia de la clase anterior, que sería 11,1, partido por la frecuencia de la clase elegida, 33,3, menos la frecuencia de la clase anterior, y eso me da 166,3 centímetros. Es decir, que en mi muestra el 25% de los valores aparecidos serían menores o iguales que 166,3 centímetros. Compruebo que este 166,3 centímetros está en la clase que he seleccionado y efectivamente está en ella. Por tanto, tengo una cierta seguridad de no haberme equivocado. Bueno, pero hay algunos cuantiles que tienen nombres especiales. Por ejemplo, si dividimos la muestra en 4 partes, pues al cuantil del 25% le llamamos primer cuartil, al cuantil del 50% le llamamos segundo cuartil, que sería la mediana, al cuantil del 75% le llamamos tercer cuartil, que sería, bueno, pues eso, el tercer cuartil no sería otro, y al cuartil, al cuartil del 100%, que sería el máximo valor aparecido en la muestra, pues le llamamos cuarto cuartil. Primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, cuarto cuartil. Si en vez de dividirla en trozos de 25 en 25%, la dividimos en trozos de 10% en 10%, pues tendríamos los deciles. Primer decil sería el cuantil del 10%, segundo decil el cuantil del 20%, quinto decil el cuantil del 50% y así sucesivamente hasta que llegaríamos al décimo decil, que sería el cuantil del 100%, es decir, el valor máximo aparecido en la muestra. Luego tenemos también, si lo dividimos en subintervalos con una amplitud del 1%, el 1%, el 2%, el 3%, pues tenemos los percentiles. Percentil del 1%, percentil del 5%, percentil del 90%, percentil del 99%. Todos estos son iguales a los cuantiles del tanto por ciento mencionado. El percentil del 27% pues sería el cuantil del 27%. Estos percentiles se utilizan muchísimo pues en la ciencia y especialmente, por ejemplo, en medicina. En medicina se utilizan mucho los percentiles. Si alguno de vosotros tendréis niños, o los habréis tenido, o los tendréis, o algunos tendréis ya nietos, en fin. Y cuando nace el niño, pues los padres, el primero, luego el segundo y el tercero ya la cosa cambia y no se va tantas veces, pero el primero, pues cada mes o cada 15 días vamos a la farmacia a que nos lo pesen y nos lo midan. Y te dicen, pues este niño que tiene 3 meses ha pesado 5 kilos y ha medido 1,10. Pues ha pesado 5 kilos, está en el percentil del 70%. Y ha medido 1,10, está en el percentil del 90%. ¿Eso qué quiere decir? Peso, percentil del 70%. Quiere decir que con su misma edad, el 70% de los niños tienen un peso menor o igual que él. Quiere decir que el niño pues está bien, gordito. El percentil del 90% en la altura. Quiere decir que todos los niños de su misma edad, si nos fijamos en todos los niños de su misma edad, el 90% tienen una altura igual o inferior a él. Por tanto, el niño está alto. Todo lo que sea menor del 50%, pues es que el niño está flaco o bajo, y todo lo que sea mayor del 50% es que el niño está más gordito o más alto de la mediana de los niños de su edad. Esto ya lo veréis si no habéis tenido chicos cuando los tengáis, y si lo habéis tenido pues ya lo habréis visto. Luego os he colgado en Moodle 2 tablas Excel donde podéis ir calculando los percentiles de los distintos niños que tengáis, o nietos, o los que vayáis a tener, etcétera. Es muy interesante eso. Yo tengo una chica que es celíaca y le diagnosticaron la celiaquía gracias a que yo le llevaba un control
de peso y altura con una tabla Excel de estas. Y resultó pues que la niña, yo soy muy alto, mi mujer también es muy alta, entonces la niña pues al principio cuando nació estaba en el 99,9%, percentil 99,9 de altura. Y llegó un momento cuando tenía 2 o 3 años en que empezó a perder percentiles, no crecía, no crecía. Y claro, yo se lo decía al pediatra, pero claro, el pediatra la miraba y decía, está en el percentil 80, lo que pasa es que eres muy alto y quieres que tu niña sea muy alta, pero si está en el percentil 80 no debes de preocuparte. A los 3 meses la niña estaba en el percentil 75 y el pediatra le seguía diciendo, no, percentil 75 está más alta de lo normal. Y así sucesivamente hasta que yo ya abandoné a ese pediatra y me fui a un, uno de medicina interna, un médico de medicina interna, y en cuanto que le conté la historia, me dijo, vamos a hacer las pruebas del hipotiroidismo y de la celiaquía. La niña era celíaca. Entonces, ¿veis? Una cosa que parece que no tiene importancia, pues puede tener mucha utilidad. Ya digo que os he puesto, por si os interesa ahí, dos Excel, una para niños pequeños hasta 2 años y otra de 2 años en adelante, hasta ya adolescentes. Bueno, ¿y qué es el recorrido intercuartílico? Pues sí, el recorrido intercuartílico es la distancia entre el 50% de los valores centrales de la muestra. Es decir, que si yo quito a la muestra el 25% de los valores más pequeños y el 25% de los valores mayores, me quedará el 50% de la parte central de la muestra. Pues la distancia entre el valor mayor y el valor menor de ese 50% es el recorrido intercuartílico. Con lo que se trata es de quitar los valores anormalmente altos y anormalmente bajos que afectaban al recorrido a secas. El recorrido intercuartílico no tendría ese problema. Entonces, ¿veis? El recorrido intercuartílico es el cuantil del 75% menos el cuantil del 25%. Claro, si yo la muestra la tengo aquí, el del 75 estaría aquí, le quito el del 25 que estaría aquí, pues me queda el 50% del centro de la muestra. Evidentemente, cuanto mayor sea el recorrido intercuartílico, mayor será la dispersión de la muestra, menos se parecerán unos valores a otros en nuestra muestra, pero no estará afectado por valores anormalmente altos ni anormalmente bajos. ¿Cómo lo calculo en la muestra? Pues en la muestra no tengo más que hacer lo que hemos hecho antes, solamente que ahora tenemos que calcular dos valores, el del 25 y el del 75. ¿Calculo el cuantil del 75? ¿Cómo? Primero calculo qué posición es la posición 75% en la muestra. Como la muestra tiene 9 unidades, pues 9 por 75 partido por 100, 6,75. Vamos a decir que vamos a coger la posición 6 y 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues resulta que el cuantil del 75% en la muestra es 175. ¿Y cuál es el cuantil del 25%? Pues lo hemos visto antes. La muestra tiene 9 posiciones, 9 unidades, 9 elementos, pues el 25% de 9 es 225, cojo la posición 2, 162. Pues el cuantil es 75, Q75 menos Q25, tercero menos primero, 13 centímetros. Ojo, no sé por qué, bueno, sí sé por qué. Cuando esto lo hacéis en las pruebas de evaluación, calculáis el Q75, calculáis el Q25, pero no lo restáis. Y está mal. El recorrido intercuartílico es la resta de esos dos valores, no es el 75 y el 25, es la resta de esos dos valores. En la tabla, pues primero tenemos que elegir el cuantil del 75, por calcular el cuantil del 75%, para lo cual tengo que elegir en qué celda, en qué clase o en qué intervalo se iguala o supera por primera vez el 75%. ¿Ves? Aquí es el 11%, no, aquí el 33% no, y aquí el 77,8% que por primera vez iguala o supera al 75%, que es lo que yo voy a calcular. Luego, esa sería mi clase de trabajo para calcular el Q75. Hacemos lo mismo. Límite inferior de la clase 170
más amplitud de la clase, 180 menos 170, o si queréis ponéis 10 de entrada, por el cuantil que tengo que calcular, 75, menos la frecuencia de la clase anterior, 33,3, partido por la frecuencia de la clase de trabajo, 77,8, menos la frecuencia de la clase anterior, 33,3. Si hago esos cálculos me quedan 179,16 centímetros, es el cuantil del 75%. Sí que quiero calcular el de 25, pues ya lo hemos visto antes. Primera clase donde se iguala supera sería esta, y ahí es donde calcularía yo mi cuantil del 25%. Límite inferior, 160, más 10, que es la amplitud, por 25, que es lo que quiero calcular, menos la frecuencia de la clase anterior, 11,1, partido por la frecuencia de la clase actual, 33,3, menos la de la clase anterior. Y me queda un cuantil del 25% de 166,3 centímetros. Por tanto, el cuantil el recorrido intercuartílico calculado sobre la tabla de esta muestra sería de 12,86 centímetros. Eso sería lo que es el recorrido intercuartílico. Ahora vamos a estudiar las medidas de forma. Acordaos que os dije que en estadística la distribución estrella es la normal, y la normal tiene una distribución que es una campana de Gauss y la representamos. La variable aleatoria normal, su, su función de densidad, al representarla, nos genera una campana de Gauss. Entonces, nosotros cuando tenemos una muestra y calculamos su histograma de frecuencias relativas, pues hacemos esto, ¿no? A cada clase le levantamos un rectángulo de área proporcional a la frecuencia que queremos representar y tendríamos el histograma de frecuencias relativas. Ese histograma de frecuencias relativas lo que haríamos sería ahora un subpolígono de frecuencias relativas, que sería unir los puntos medios de las bases superiores. Entonces nos generaría un polígono. Ese polígono se parecerá o no se parecerá a una campana de Gauss o a la normal, pues eso lo tenemos que diagnosticar porque hay luego en inferencia estadística veremos que hay métodos que para aplicarse hay que suponer normalidad. Entonces debemos de decidir si este polígono de frecuencia relativa se parece o no bastante a una eh, campana de Gauss, es decir, a la distribución normal. Pero eso lo podemos hacer subjetivamente o lo podemos hacer objetivamente. Y para hacerlo objetivamente, una de las formas es calculándole las medidas de forma a la muestra. Esas medidas de forma son dos: el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Veis que la campana de Gauss es simétrica respecto a un eje que pasa por la media. Entonces, aquí lo que tendríamos que ver es si nuestro polígono de frecuencia relativa es más o menos simétrico, parecido a esto. Y eso nos lo da el coeficiente de asimetría. Después, la campana de Gauss puede ser muy alargada o muy achaparrada. Perdón, el polígono de frecuencia puede ser muy alargado, mucho más alargado que la campana de Gauss, o muy achaparrado, mucho más achaparrado que la campana de Gauss. Entonces, esa idea me la da el coeficiente de kurtosis. Si es más alto que la distribución normal o si es más bajo que la distribución normal. Y así puedo decidir pues, si mis datos son más o menos, siguen más o menos una normal. Tendremos otras formas mucho más eficientes de decidir eso. Bueno, pues el coeficiente de asimetría o de Fisher es representado en la literatura con G1 y es igual, pues como veis, a un cálculo pues, que es muy parecido a el cálculo de la varianza, solo que aquí la diferencia entre los valores y la media está elevado al cubo y se divide por n. Entonces, tenemos que es el cociente entre algo parecido a la varianza, pero elevado al cubo, partido de partido por la varianza elevada al cubo y obteniendo su raíz. Eso sería un poco el coeficiente de asimetría de Fisher. Este no os voy a pedir que le calculéis, como mucho con ese le deberíais de calcular, pero lo que sí me interesa es que entendáis su significado. ¿Veis? Aquí tengo
las distintas formas que puede adoptar un polígono de frecuencia si lo hiciéramos de forma curva en vez de quebrada. Sería una forma simétrica respecto a la media, una forma asimétrica con cola hacia la parte positiva, hacia la derecha de la media, una asimetría, una parte asimétrica con cola hacia la izquierda de la moda. En cualquiera de estos casos podemos determinarlo sin representarlo calculando el coeficiente de asimetría de Fisher. Si el coeficiente de asimetría de Fisher me da aproximadamente 0, pues tendría que la distribución de mis datos los datos de mi muestra siguen más o menos una distribución normal. Si me diera que es mayor que 0, pues resulta que tendría una muestra que sigue una distribución asimétrica y la cola iría hacia la derecha. Si me da menor que 0, pues resulta que también sería asimétrica y la cola va hacia la izquierda. Cuanto más grande sea el valor negativo o positivo, más asimétrica es hacia la derecha o hacia la izquierda la muestra que estamos tomando. Pero también hemos visto que además de simétrica o asimétrica puede ser más apuntada o menos apuntada o más achaparrada que la distribución normal. Y eso me lo da el coeficiente de Kurtosi. El coeficiente de Kurtosi, que en la literatura se representa por G2, pues es igual a esta expresión. Si la otra era poco amigable, esta es menos todavía. ¿La veis? ¿Veis? Esto es arriba, tenemos un cálculo que se llama momento de orden 4 respecto a la media, que sería algo parecido a la varianza, pero con las desviaciones respecto a la media elevado a la cuarta, y abajo tendríamos la varianza elevada al cuadrado, y a todo eso le restamos 3. Entonces, nos da esta serie de información. Cuando la muestra es parecida a una normal, se llama que es una muestra mesocúrtica, y me da la G2 aproximadamente 0. Cuando la muestra es más achaparrada que la normal, G2 me da menor que 0 y decimos que es una muestra platicúrtica. Y cuando el G2 o el coeficiente de apuntalamiento me da mayor que 0, pues resulta que es más estilizada que la normal y le decimos que es una muestra leptocúrtica. Igual que antes, cuanto mayor sea o cuanto menor sea, pues más achaparrada o más alargada sería la distribución de nuestra muestra. Eso es lo único que me interesa, que sepáis más o menos lo que quiere decir. No lo tenéis que memorizar cuando es leptocúrtica, mesocúrtica ni platicúrtica, pero que cuando lo veáis, que Excel sí que nos dará estos datos cuando analizamos una muestra automáticamente con él, pues que sepáis qué quiere decir que el Kurtosi y el coeficiente de asimetría. Muy bien, pues con eso hemos terminado las medidas de forma. Ahora lo que vamos a ver es un gráfico un poco especial que es conocido como gráfico de caja y de bigotes en español. Ahí tenéis también cómo se le conoce en inglés. ¿Qué es un gráfico de caja y de bigotes? Pues permite determinar de forma visual la tendencia central y la variabilidad, la asimetría y valores anómalos en la muestra. Es decir, me dice más o menos dónde está cómo es la tendencia central de la muestra, cómo es su variabilidad y si es simétrica o no es simétrica, y además también me dice si hay valores anómalos de la muestra. ¿Cómo se construye el diagrama de caja y de bigotes? Bueno, puede estar o bien en vertical, donde esta sería la caja y estas líneas los bigotes, o bien puede estar en posición horizontal, donde esto sería la caja y estas son los bigotes. Estas líneas de aquí serían los bigotes. La anchura de la caja, la distancia desde aquí hasta aquí es indiferente. Eso es a criterio del diseño, del que esté dibujando el diagrama de caja y de bigote. Lo que es importante es la longitud de la caja. La longitud. Entonces, lo que se hace para dibujar una caja en este diagrama es aquí se coloca
eh, los, los valores que hayan, una escala con los valores que han aparecido en la muestra. Es decir, aquí si esto fuera altura serían centímetros. Entonces, a continuación, se traza la primera línea de la caja en el primer cuartil, es decir, en el cuantil del 25%. La segunda, la otra línea de la caja se traza en el tercer cuantil, es decir, en el cuantil del 75%. Y en medio de la caja se traza una línea correspondiente a la mediana de la muestra. Con lo cual ya tengo que esta línea me representa el primer cuantil en esta escala, la línea de más a la derecha me representa el tercer cuantil en esta escala. Por lo tanto, cuanto más grande sea la caja o cuanto más larga sea la caja o más corta sea la caja, menor variabilidad o mayor variabilidad tendrá la muestra. Si es muy larga la caja, quiere decir que la distancia entre el tercer cuartil y el primero es mucha, con lo cual el recorrido intercuartílico será mucho y hay mucha variabilidad en la muestra. Si la caja es muy estrecha, quiere decir que la distancia entre el tercer cuartil y el primer cuartil es poca, por tanto el recorrido intercuartílico será pequeño y la muestra es un poco dispersa, es decir, los valores se parecen mucho unos entre sí. Después hay en algunos autores también sitúan la media como un rombito que ponen aquí en el centro de la caja, ponen como un rombito donde estaría situada la media en esta escala. Bien, si la mediana cae en el centro de la caja, quiere decir que la distribución es simétrica. Si la mediana está escorada a un lado, quiere decir que la distribución de la muestra es asimétrica y la cola estaría en el trozo mayor que deje la mediana. Aquí estaría la mediana y la cola estaría hacia la derecha. Sería simetría positiva. ¿Vale? Bien, y ahora vamos a hablar de los bigotes, que esto hay que entender un poco. Los bigotes normalmente no están los autores muy de acuerdo en la longitud de los bigotes. Unos dicen que tiene que ser una vez el recorrido intercuartílico, otros que 2 veces, algunos hasta 3 veces hablan de longitud de bigotes. Pero lo más normal, que si veis bibliografía, si veis libros, lo más normal es que el tamaño de los bigotes, la longitud desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta aquí sea 1,5 veces el recorrido intercuartílico, es decir, 1,5 veces la longitud de la caja. Y entonces ahí tendríamos los bigotes. ¿Para qué ponemos los bigotes? Pues para que me dé más o menos la posición de la muestra en esta escala. Pero fijaos una cosa, los bigotes me sirven sobre todo para detectar valores anómalos. Luego, una vez que hemos puesto los bigotes, el primer bigote iría desde el cuantil del 25%, trazamos 1,5 veces el recorrido intercuartílico, la longitud de la caja y llegamos a este valor. Lo mismo hacemos con esto, que desde este punto trazamos 1,5 veces el recorrido intercuartílico y llegamos a este valor. Bien, pues a continuación dibujamos los valores que haya en la muestra que sean menores que el extremo inferior del bigote izquierdo y mayores que el extremo derecho del bigote derecho. El extremo mayor del bigote derecho. ¿Veis? En este caso tengo aquí este valor, que solo hay un valor en la muestra inferior al valor más pequeño del bigote izquierdo y que tengo 3 valores superiores al valor mayor del bigote derecho. Pues esos datos se consideran anómalos. Y el consejo rápido es que se eliminen y volvamos a hacer todos los cálculos con los datos de la muestra que quedan, porque se supone que esos datos son portadores de mucho error experimental. Se supone que no son representativos de la población, porque o bien han sido fruto de
errores experimentales o bien han sido fruto de la mala suerte, de que estamos midiendo una muestra de la altura de los alumnos de la escuela y nos han entrado ahí 3 alumnos del equipo de baloncesto en una muestra relativamente pequeña. Pues, entonces, para lo que es la muestra, esos 3 valores son anormalmente altos y los podríamos eliminar. Esto, la eliminación de los puntos anormalmente altos o anormalmente bajos, es decir, los valores anómalos, hay que tener mucho cuidado con ella, ¿eh? Hay que hacer primero un estudio y sesudamente pensar a ver por qué pueden venir esos valores. Por ejemplo, imaginaos que estamos estudiando la velocidad con la que atraviesan los vehículos un tramo de carretera y hemos puesto allí un medidor de velocidad. Y he tomado una muestra de, yo qué sé, de un montón de coches. Bien, pues entonces de pronto veis que aquí hay uno, si la mediana a lo mejor sea fuera de 85 kilómetros por hora, pues resulta que aquí hay uno que va a 20 y luego aquí hay algunos que van a 200 o yo qué sé. Bien, los tengo que eliminar. ¿Son frutos de errores experimentales o son frutos de que realmente han pasado con esa velocidad? Y si son frutos de que realmente han pasado con esa velocidad, ¿son representativos de la velocidad a la que pasan por allí los vehículos o no? Pues este puede ser un tractor, que como mucho pueden ir a 20 o 25. Y estos pueden ser, bueno, estos pueden ser ya coches buenos que han pasado por allí y el hombre iba amortizando lo que le ha costado y jugándose la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la gracia del estadístico. Según su experiencia, pues eliminará o no eliminará los valores anómalos. No os puedo dar más consejos. Si a lo mejor la muestra no es muy grande y estos 3 valores pues suponen un alto porcentaje de la muestra, a lo mejor no deberíamos eliminarlos. Pero imaginaos que en la muestra esta fueran 200 valores, pues a lo mejor estos 4 valores se podrían eliminar. En fin, eso ya es a criterio del estadístico y según su experiencia, que generalmente es en el mismo tema en el cual estamos analizando esto. Aquí os pongo lo mismo que antes, pero en posición vertical, para que veáis que lo que importa es la longitud esta de la caja y no el ancho. El ancho se le puede dar el ancho que el que esté dibujando desee. Aquí tendríamos el primer cuantil, la mediana, el tercer cuantil. La longitud del bigote, 1,5 veces la longitud de la caja y aquí el otro bigote. Estos 3 datos serían anómalos y este también sería anómalo. ¿Veis? Aquí tenemos zona de anomalía y zona de anomalía. Bien, pero ¿qué pasa cuando no hay datos anómalos? Cuando no hay datos fuera de los bigotes. Pues entonces los bigotes no tienen 1,5 veces el recorrido intercuartílico. Si nosotros pintamos así en modo borrador los bigotes y vemos que ninguno de los datos de la muestra se sale de los bigotes, entonces los bigotes no tienen esa longitud, no se les dibuja con la longitud de 1,5 veces el recorrido intercuartílico. Se dibujan hasta el máximo y hasta el mínimo de los valores aparecidos en la muestra. Por ejemplo, imaginaos que estuviera por aquí el valor más pequeño de la muestra, pues este bigote llegaría no hasta aquí, 1,5 veces el recorrido intercuartílico, sino que llegaría hasta aquí. Sin embargo, si en el lado derecho aparecen estos valores fuera de escala, pues este bigote sí que llegaría al 1,5 el recorrido intercuartílico. Si no aparecieran estos valores y el mayor valor de la muestra fuera este, pues este bigote llegaría hasta ahí, es decir, desde aquí hasta ahí. ¿Vale? Lo que se trata es de más o menos dar una idea de la variabilidad de la muestra y los bigotes, cuanto más largos sean, pues más variabilidad me está transmitiendo, que necesito mayor longitud para cubrir toda la muestra. ¿Cómo se calcula el gráfico de caja y de bigote en la muestra? Pues ahí como ya tenemos calculado anteriormente, a ver, sí, lo digo.
el recorrido entre el cuartílico, tenemos que calcular el cuantil el del 25%, el cuantil del 75% y la mediana, pues pintamos nuestra caja, cuantil del 25%, cuantil del 75% aquí en esta escala, y la mediana. Y ya tenemos la caja. Esto, el ancho el alto este de la caja, ese no nos serviría para nada. Lo que nos interesa es la longitud paralela al eje que tiene la escala. A continuación pintamos en modo borrador, el bigote inferior, que sería 1,5 veces la longitud de la caja y llegaría hasta 136,5. Y el bigote superior, que sería 1,5 veces la longitud de la caja y llegaría a 2 metros con 4 centímetros y medio, 204,5. Y ahora decimos, ¿hay algún dato de la muestra que se quede fuera de esos bigotes? No, ninguno. Pues entonces esos bigotes no están bien pintados. Hay que pintarlos hasta el mínimo y hasta el máximo de la muestra. Es decir, el bigote izquierdo llegaría hasta el 155, esto se hace siempre en escala, y el bigote derecho llegaría hasta el máximo de la muestra, hasta el 187. Y este sería el diagrama de caja y de bigote de la muestra. Veis que da una impresión de mucha menos dispersión que este. Bien, y diréis vosotros, y ahora y en la tabla, ¿cómo se calcula el diagrama de caja y de bigote? Pues en la tabla no se calcula. Los diagramas de caja y de bigote siempre se construyen con la muestra, con los datos de la muestra. De hecho, por eso se dice que son reproducibles, porque si lo calculo yo o lo calcula otro, siempre va a dar este diagrama de caja y de bigote. Sin embargo, los histogramas o los polígonos de frecuencia relativa acumulada, si lo hago yo o lo hace otro, puede que no salgan iguales porque puede que las clases las elijan mayor número de clases, los límites de la clase diferentes, y entonces los polígonos de frecuencia y los histogramas son parecidos, pero no son iguales. Entonces, eso es una crítica que se le hace al análisis estadístico mediante polígonos de frecuencia y histogramas, y una ventaja que tendría el gráfico de caja y de bigote frente a ello. ¿Veis? También podemos utilizar un gráfico de caja y de bigote colocando dos muestras, los gráficos de dos muestras que quiero comparar. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, se permite comparar visualmente la estructura de dos muestras distintas. En este caso, lo que se está estudiando es los años de estudio que tienen la población femenina y masculina de un determinado sitio. Y bueno, pues este sería el diagrama de caja y de bigote de las mujeres y este sería el diagrama de caja y de bigote de los hombres. Como veis, hay diferencia bastante. El de los hombres es más disperso, aunque hay pocos valores extremos. El de las mujeres es menos disperso, pero hay bastantes valores anómalos. Además, el de los hombres es más o menos simétrico porque la mediana está en medio, el de las mujeres es bastante asimétrico, etcétera. Así podéis ir sacando todo tipo de conclusiones en cuanto a estas dos muestras.